Gracias, señor operador. Allí estábamos escuchando entonces este tema musical de nuestro hermano Julio Melgar, por quienes se está haciendo oraciones, se está intercediendo allí por su salud. Creemos entonces que grande es la misericordia de Dios, cualquiera sea la decisión que el Señor pueda tomar, lo importante es que uno pueda seguir creyendo. Y escribió también de esta manera: nuestra adoración a Dios no debe estar sujeta a nuestras circunstancias. Entonces, aquí vamos a compartir también esta palabra, vamos a leer este pasaje bíblico que nos habla también de preocupaciones por la cual uno puede estar teniendo. Y nos dice así el capítulo 6 del libro de Mateo: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Versículo 34 nos dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy, del día de hoy, son suficientes por hoy. Nos alienta el Señor también en otro pasaje de la Escritura diciendo que Él nos dará más prueba de la que uno puede soportar. Pero aquí uno de los pensamientos que domina la mente y domina los pensamientos, los corazones, entran en aflicción, en preocupación, en inquietud. Y dice que el ser humano, y más en circunstancias de crisis, como la que vivimos en la República Argentina y también en otros países, en todo el mundo, siempre hubieron momentos difíciles. Pero dice que si los pensamientos están solamente en qué comeremos, algunos ya se preocupan ya de la noche anterior, ya diciendo, bueno, ¿qué vamos a comer mañana? ¿O qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y por ahí uno está bien que haga algún plan para ser ordenado y para tener previsto. Pero si esos pensamientos continúan, dice el versículo 32, dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero el Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Aquí el Señor se estaba dirigiendo a sus hijos, a los que le servían, a sus discípulos, porque seguramente veía su preocupación, y entonces el Señor lo necesitaba con un pensamiento libre allí para poder ocuparse de lo realmente importante. Entonces el título que le hemos puesto a este mensaje: primero el reino, primero el Señor, en un orden de prioridades. Si usted establece ese orden para su vida, de aquí en más, seguramente otro van a ser los resultados. Nos cuesta muchas veces confiar en Dios. Algunos dicen, pero ¿cómo puedo confiar yo en alguien en quien no le veo? Por eso es que hay gente que hoy se designa como ateo. Entonces aquí la palabra dice: todas estas cosas buscan la gente incrédula. Pero es tan notorio que la gente sin Dios actúe de esa manera.
Entonces el Señor no quería que esto aconteciera. El Señor pensaba, y hasta el día de hoy, que sus seguidores podían estar libres, deberían estar libres. Por eso su palabra nos dice que el mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios, poniendo su confianza en el Señor. Y cuando uno comienza a desarrollar esa confianza en Dios, seguramente que el infierno se va a levantar y se va a oponer el diablo, queriéndole a usted preocuparle, ponerle temor, ponerle dudas, poniéndole demonios de incredulidad. Y por eso el Señor nos dice que es imposible agradarle a Dios cuando suceden esas cosas en nuestras vidas. Ahora vemos entonces que la palabra de Dios nos alienta diciéndonos que el Padre Celestial ya conoce que todo eso necesitamos. Hay allí un milagro que hizo el Señor, que está en las Escrituras, cuando ellos estaban escuchando la palabra de Dios, lo estaban poniendo por obra el consejo del Señor, que busquemos primeramente su reino, y estuvieron por 3 días allí sin recibir alimentos. Entonces el Señor probó ahí la fe de los que le seguían, diciéndole: denles ustedes de comer. Y entonces los discípulos allí dijeron, seguramente en sus pensamientos: no tenemos ni para nosotros, ¿y cómo le vamos a dar a toda esta multitud? Y esos son los pensamientos que el Señor no quería que ellos tuvieran, porque el Señor ya sabía cómo iba a resolver. Dios ya está sabiendo cómo va a resolver nuestras necesidades. Pero el preocuparnos vanamente es lo que el Señor quiere evitarnos en este tiempo. Entonces podamos estar libres y la paz de Dios puede llenar nuestros corazones. La paz de Dios, el gozo del Señor. Compartíamos en programas anteriores un pasaje allí de la carta a los romanos, donde decía que el Dios de la esperanza. Y mucha gente en este tiempo ya perdió la esperanza. Pero justamente, ¿sabe por qué usted que está escuchando, usted que está viendo el video, está perdiendo la esperanza? O ya la esperanza es muy poca. Algunos dicen: ¿y cómo está? Y ya tengo poca esperanza. Claro, porque se comienza a alejar de Dios. Justamente ayer visitaba a un hermano que se había apartado del Señor y estuvimos orando más de una oportunidad. Le habíamos invitado, animado a que vuelva. Bueno, se complicó la situación de su vida y entonces ayer llego a su casa. El Señor sabe que Él no nos da más prueba de lo que ya uno estaría dispuesto ya a poder soportar. Pero allí llego entonces y en un principio parecía que estaba todo bien, se reía. Y luego cuando quedamos solos y comenzamos a hablar del Señor, se largó a llorar. Y reconoció que se había apartado del Señor y que aún tenía pensamientos malos, hasta de muerte. Entonces, ese es el momento que el Señor quiere transformar y que quiere evitar que lleguemos a ese extremo. Entonces, decíamos aquí el pensamiento de nuestro hermano entonces Julio
Melgar, que está atravesando por este problema de salud, que la circunstancia por la que uno puede atravesar, y en la que justamente él está atravesando, no debe impedir nuestra adoración a Dios. Seguramente este cantante no tiene problemas de qué va a comer el día de hoy, el día de mañana y quizá por muchos días. Pero en este momento su necesidad es la salud. Sin embargo, miren cómo el Señor va a lo básico. Porque él sabía que de diferentes maneras el hombre lo iba a necesitar. Entonces, gracias al Señor, pudimos orar con este hermano y aún en su estado se acordó del Señor y juntos comenzamos a implorar misericordia para su vida y todo lo que él seguramente anhela, Dios puede acomodarlo y puede responder también en su inmensa misericordia. Pero ¿sabe por qué usted tiene las esperanzas muy limitadas? Porque ha dejado de poner su mirada y su confianza en Dios. Entonces también para las personas que hacen eso, no es que ellos pueden seguir, no es que ellos pueden seguir de la misma manera, sino que allí se presenta ya en la desconfianza, ya uno deja de creer, porque ha perdido el contacto, ha perdido la comunión con el Salvador, con el Creador. Necesitamos entonces aprovechar este tiempo que el Señor nos está brindando. Dice el versículo 33, entonces, porque los minutos van avanzando, señor operador, ¿cómo estamos? 47 minutos. Bueno, nos quedan entonces unos 8 minutos todavía. Dice el versículo 33, busquen el reino de Dios. Cuando está hablando de buscar el reino de Dios, está hablando de alguien que tiene autoridad y que decide. Entonces, si nosotros buscamos al Rey soberano, al Rey de Reyes, Señor de los señores, seguramente vamos a descansar en Él y nos va a inquietar o preocupar por lo que puede suceder. Por ejemplo, aquí en la República Argentina ahora es un año de elección de autoridades nacionales, provinciales, municipales. Y mucha gente está pendiente de eso. Y aún la Iglesia de Jesucristo cae en esa trampa. Entonces, si nosotros no confiamos plenamente en el Señor, en la autoridad de Dios, en el reino de Dios, seguramente siempre el enemigo va a utilizar las circunstancias adversas por las que usted puede estar atravesando para ponerle preocupación, para ponerle temor, para ponerle duda. Entonces, sabemos que eso proviene del enemigo, de la humanidad y sobre todo de la Iglesia de Jesucristo. Porque es imposible agradarle a Dios sin la confianza necesaria. Dice la palabra que el reino de Dios es lo que va a traer para su vida esa paz que tanto está buscando. Y el Señor en su inmensa misericordia puede responderle y aún añadirle todas aquellas cosas que usted está en este momento
deseando. Dice un salmo, deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, allí hay una sugerencia, una advertencia. Pero si no nos estamos deleitando en Dios, sino más bien nos estamos preocupando, allí no hay un gozo, allí no hay paz. Entonces, de allí es que la misericordia de Dios nos da esta oportunidad maravillosa. Y dice el versículo 34, el Señor: así que no se preocupen por el día de mañana, porque este día, el día de mañana, traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es un salmo que solíamos compartir con un hermano que me acompañaba en el programa allí por los primeros años. Hemos saludado a nuestro hermano Julio Rogido. Y él le tocaba hacer una parte del programa informando allí de las noticias. Entonces, como él ya había trabajado más tiempo en radio, le dábamos esa responsabilidad para... Y entonces él tomaba un versículo, en este momento no recuerdo el pasaje, pero dice así de esta manera, que el corazón confiado en Dios, dice, no tendrá temor de malas noticias. Y justamente era muy interesante porque a él le tocaba dar justamente las noticias de actualidad, noticias del orden local, el orden provincial y nacional, y aún internacional. Entonces, pero él comenzaba dando las noticias diciendo este versículo, que el corazón confiado en Dios no tendrá temor de malas noticias. Aun cuando las noticias parecieran ser negativas, el Señor dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, si usted permanece sobre la tierra o sale de aquí, su vida, al estar en Dios, pero este es el punto principal, el temor. Si hay temor, es porque usted no está confiando verdaderamente en Dios. Y muchas veces el temor es fundado porque al alejarse de Dios, como me decía este hermano ayer cuando le visito, yo tengo miedo, y le puedo decir de qué tengo miedo. Sí, hermano, comparta cuál es su temor. Y entonces allí juntos, a través de la palabra de Dios, pudimos ir despejando ese miedo y ya su rostro comenzó a cambiar y a entrar esperanza. Vamos a hablar en este momento porque se nos termina el tiempo, gracias señor operador. Vamos a hablar entonces, si usted allí no está sintonizando y también quiere poner a Dios en su vida en primer lugar. Hacemos esta sencilla oración que usted puede acompañarnos. Amado y soberano Padre, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, en este momento yo reconozco que te necesito. Y me estoy preocupando, por diferentes cosas. Tal vez en este momento tengo para comer. Tal vez las cosas básicas no me faltan, pero tengo temor de otra naturaleza. Y estoy demostrando que me está faltando fe, me está faltando confianza en ti. Por eso, Señor, en este momento yo te ruego que pongas en mí el querer como el hacer para entrar en tu voluntad que es perfecta y agradable. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de haberme alejado de ti. Y quiero volver hoy con todo mi corazón y permanecer a tu lado hasta el final de mis días. Señor, anota nuevamente mi nombre en tu libro y pueda yo de esa manera
un día estar en tu presencia por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.